El éxodo de migrantes desde Venezuela se está acercando a un momento de crisis comparable con los eventos que involucran refugiados en el Mediterráneo. Así lo dijo la Agencia de Migraciones de Naciones Unidas. Cada vez más personas están huyendo del colapso económico y del malestar político en Venezuela, amenazando con sobrepasar a los países vecinos. La preocupación y el desespero por la salud también juegan un papel importante dentro de un punto de no retorno. El gobierno de Venezuela negó de manera enfática ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se viva una crisis humanitaria en el país. Rechazó de forma categórica los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y consideró que el éxodo de venezolanos es por una coyuntura provocada por las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Washington. Para el canciller Jorge Arreaza, Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria. En Venezuela hay dificultades, sí hay dificultades. En Venezuela hay crisis económica, sí hay una crisis económica. ¿Y cómo no haberla? Si entre el bloqueo brutal en la página web de la Cancillería de Venezuela debería estar publicada la información que estamos distribuyendo sobre cómo nos han complicado el acceso a las medicinas, el acceso a los medicamentos. En Euroclear, en Bélgica, hay 1.400 millones que son de los venezolanos. Si yo quiero pagarle a un proveedor en Europa porque nos está vendiendo comida, yo no tengo cómo hacerlo porque la banca teme sanciones contra ellos si trabajan con Venezuela. Es un bloqueo, tal cual el de Cuba, en este momento histórico, con otros métodos también que están utilizando. Por una parte, los informes publicados por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos presentan un escenario desolador en Venezuela, de donde se han visto forzados a dejar el país 2.3 millones de personas en los 2 últimos años, básicamente por las condiciones de vida, falta de alimentos, medicinas, sistema de salud, colapso, represión a la oposición y medios de información. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, afirma que la fuga de talentos y los bajos salarios de los trabajadores de la salud han hecho que la diáspora de estos profesionales aumente notablemente. Le ha negado ese recurso a las universidades públicas y al sector privado le niega la posibilidad de adquirir dólares para cualquier insumo que necesite, bien sea para la industria o para la educación. Entonces tenemos de que ante todo esto y un salario miserable, el cual han condenado al profesional a estar allí ganando casi el sueldo mínimo, todos, una agresión permanente en los sitios de trabajo. Entonces tenemos profesionales mal pagados, una inseguridad y eso ha creado una gran diáspora, donde se nos han ido una inmensa cantidad de estudiantes y profesionales, solamente del sector salud, del sector médico, y estamos contando, no hemos parado de contar, se nos ha ido ya a la fecha de la semana pasada 22.000 médicos, ya vemos una nota del estado Táchira donde se nos están yendo alrededor de 500 médicos en los últimos 3 meses. Para Natera, el gobierno nacional convirtió al país en un constante no hay y condenó a los venezolanos al gran holocausto de la salud. Actualmente la situación en el sector salud es bien complicada. Es tan complicada como las complicaciones que tiene el país, donde todo es un no hay. La gente va a los hospitales y no consigue medicamentos, insumos, material médico quirúrgico, y el equipo de salud tratando de resolver los problemas con lo que no hay, bueno, hace casi lo imposible y resuelve algunos porque el paciente, el familiar, el amigo, el acompañante va a un lugar donde venden equipos y medicamentos y después de 10, 15 visitas consigue algunos y puede más o menos paliar la situación hospitalaria. Por eso es que se resuelven algunos problemas hospitalarios en Venezuela, no porque el gobierno, que es el representante del Estado, que es el que debería garantizar la salud y la vida del venezolano, del habitante del país, como reza la Constitución de la República, sus artículos 8.3, 8.4, 8.5, pues no lo hace. La gente no lo entiende, nosotros tampoco entendemos por qué este gobierno hace todo esto y nos ha montado en el gran holocausto a la salud y al pueblo venezolano.
El presidente de la Federación Médica Venezolana indicó que todos los días muere al menos un paciente por falta de insumos. La situación de Venezuela preocupa a toda la región. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, hizo un llamado al gobierno de Venezuela a que reconozca la crisis humanitaria que atraviesa el país para abrir un despliegue de cooperación internacional que atienda a las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados venezolanos. Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, se refirió a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, a la vez que precisó que Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Venezuela. Por eso quiero detenerme para expresar una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y dada su gravedad, la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria, para así poder desplegar la cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Somos parte de una respuesta regional y amplia que busca mitigar las dificultades de millones de venezolanos tras el éxodo de su país, recibiéndolos e integrándolos en la sociedad. La Argentina ya ha recibido 130.000 venezolanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que insta al gobierno de ese país a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población. En un gesto político firme hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro por parte de este órgano intergubernamental, creado en el 2016, 23 países votaron a favor de la resolución, 7 en contra y 17 se abstuvieron. Nosotros hemos hablado con el ministro de Relaciones Exteriores en Ginebra al inicio de las sesiones del Consejo, pidiéndole acceso y explicándole que, de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte, antes incluso, con o sin resolución. Y por lo tanto, y si no podemos entrar, lo que hacemos es que lo hacemos desde un país de afuera. Pero que obviamente, si hay acceso, está la posibilidad de también recibir la versión oficial sobre las situaciones que se analizan y se reportan. Vamos a ver si eso se produce, pero de todas maneras ahora con el mandato y la resolución que nos mandata, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los actores. Hasta acá, Reportes EBTV. Como siempre les decimos, es para nosotros importante compartir con ustedes estas informaciones de la triste realidad que vive Venezuela y como siempre nos despedimos esperanzados en que esta realidad esté muy pronta a cambiar. Recuerden compartir este programa con todas sus redes sociales y esperamos también sus sugerencias a través de todos nuestros canales. Será hasta una próxima oportunidad.